¿Qué es más fuerte que el acero de la corona de un rey? La sangre que corre por las venas de su heredero, en el corazón de la selva más impenetrable, donde las leyes se escriben con garras y se sellan con poder. Una dinastía estaba a punto de ser aniquilada. Hoy no les hablaré de una simple lucha por el territorio. Les narraré la saga de una masacre, la crónica de un trono ahogado en sangre y el nacimiento de un fantasma vengador desde las cenizas de una familia destruida. Un clan de leopardos, ciegos de arrogancia, cometieron un error fatal. Mataron al rey, mataron a la reina, pero dejaron un testigo, un único superviviente. No sabían que al perdonarle la vida al cachorro, no estaban mostrando piedad. Estaban condenándose a un exterminio que se convertiría en leyenda. Si las epopeyas de justicia brutal, de reinos caídos y de herederos que se levantan para reclamar su venganza hacen que su sangre hierva, entonces usted pertenece aquí, con nosotros. Considere unirse a Furia Animal. Es su pacto con un mundo donde el dolor más profundo forja las garras más afiladas. Ahora, adéntrese en la niebla de la jungla, porque la paz del reino de los gorilas está a punto de ser destrozada para siempre. En las montañas de la niebla eterna, un reino verde y exuberante gobernaba un rey como ningún otro, Koko, el gorila de espalda plateada. No era solo un líder, era una fuerza de la naturaleza. Su tamaño era colosal, sus brazos tan gruesos como troncos de árboles jóvenes, y su espalda, una capa de plata que brillaba bajo el sol filtrado, era el símbolo de su poder y su sabiduría. Koko gobernaba un próspero grupo familiar, una dinastía construida sobre la fuerza y el respeto. Su palabra era ley y su presencia una garantía de seguridad. A su lado reinaba Nala, su compañera, una gorila de ojos inteligentes y un instinto protector feroz. Era el corazón de la familia, la que calmaba las disputas y criaba a la próxima generación con una ternura que contrastaba con la imponente figura de su rey. Y la joya de esa generación, el futuro del reino, era un pequeño gorila llamado Kael. Era el único hijo de Koko y Nala, un cachorro lleno de una energía incontenible. Pasaba sus días aprendiendo las complejidades de la selva bajo la atenta mirada de su padre. Koko le enseñaba qué frutas comer, cómo construir un nido para la noche y, lo más importante, cómo golpear su pecho para producir un tamborileo que, aunque todavía débil, prometía el poder atronador que un día tendría. Kael idolatraba a su padre. Para él, Koko era el mundo, una montaña de seguridad y amor que nada ni nadie podría derribar. Pero en la periferia de este reino idílico, la envidia y el hambre conspiraban. Un clan de leopardos, liderado por un macho excepcionalmente grande y astuto llamado Sabor, había observado al grupo de gorilas durante mucho tiempo. Los leopardos son cazadores solitarios por naturaleza, pero Sabor había logrado lo impensable: unir a 3 de sus hermanos en un pacto de caza, una máquina de matar coordinada. Estaban cansados de las presas pequeñas y huidizas. Anhelaban un festín, una demostración de poder que los consolidara como los verdaderos amos de la selva. Y la próspera familia de Koko, con sus miembros jóvenes y aparentemente vulnerables, era el objetivo perfecto. Sabor era un estratega. Sabía que atacar a Koko de frente sería un suicidio. El poder de una espalda plateada enfurecido era legendario. Su plan era más siniestro, requería paciencia, observación y un acto de crueldad calculado para desequilibrar al rey antes del ataque final. Durante semanas, el clan de leopardos acechó, aprendiendo las rutas de alimentación del grupo, sus lugares de descanso, sus patrones diarios. Descubrieron que, a veces, mientras Koko resolvía disputas en la frontera de su territorio, Nala llevaba a Kael a un pequeño claro soleado para jugar, un lugar rodeado de densa vegetación. Una emboscada perfecta. El día elegido,
Una niebla más espesa de lo habitual cubría la selva, amortiguando los sonidos y reduciendo la visibilidad. Era la cobertura ideal. Tal como Sabor había previsto, Coco fue atraído a la frontera oeste por dos de los leopardos más jóvenes que crearon una distracción, fingiendo atacar a un miembro periférico del grupo. Mientras el rey corría para impartir su ley, Sabor y su hermano más fuerte se deslizaron como espectros hacia el claro soleado. Nala sintió el peligro un segundo antes de que se materializara. Su instinto maternal gritó una alarma silenciosa. Se puso de pie de un salto, colocando a Kael detrás de ella y soltó un grito gutural de advertencia, pero era demasiado tarde. Sabor y su hermano emergieron de la maleza desde dos direcciones opuestas, una táctica de pinza diseñada para dividir su atención. Nala luchó con la furia de una leona. Sus dientes y su fuerza eran formidables, pero estaba superada en número y agilidad. Mientras se enfrentaba a un leopardo, el otro la atacaba por el flanco. El pequeño Kael, escondido entre las raíces de un árbol gigante, observaba con un terror que lo paralizaba por completo. Vio a su madre luchar, la vio sangrar, la vio caer bajo el peso y las garras de los dos depredadores. El grito de agonía de Nala resonó por la selva, un sonido que llegó a los oídos de Coco a más de 1 kilómetro de distancia. El rey abandonó la escaramuza en la frontera y corrió, el suelo temblando bajo sus pies. Se movía con una velocidad que parecía imposible para su tamaño, impulsado por una premonición terrible. Cuando Coco irrumpió en el claro, la escena que encontró fue una visión del infierno. Su compañera, su reina, yacía inmóvil en el suelo, y los dos leopardos, con los hocicos manchados de sangre, ahora se cernían sobre la última figura que quedaba, su hijo, Kael. La vista de los asesinos de su reina amenazando a su heredero desató algo en Coco que ni él mismo sabía que poseía. No fue rabia, fue una fisión nuclear en el centro de su alma. Con un rugido que no era de este mundo, un sonido de pura devastación y furia apocalíptica, Coco se lanzó al ataque. Ya no era un rey, era la personificación de la venganza. El primer leopardo, el hermano de Sabor, no tuvo tiempo ni de reaccionar. La mano de Coco, tan grande como un plato, lo golpeó con la fuerza de un árbol al caer, enviándolo a volar contra una roca con un crujido nauseabundo. Sabor, el líder, se dio cuenta de su error de cálculo. El poder de esta espalda plateada era algo que nunca había imaginado. Intentó huir, pero no había escapatoria. Coco lo alcanzó en 2 zancadas. No lo mató rápidamente. Lo levantó por el cuello, lo sacudió como si fuera un muñeco de trapo y lo estrelló contra el suelo una y otra vez. Cada impacto, un eco del latido roto de su propio corazón. Cuando el polvo se asentó, Coco se quedó de pie en medio de la carnicería, su pecho subiendo y bajando con respiraciones atronadoras. Pero la victoria no le trajo paz. Corrió hacia Nala, la acunó suavemente, intentando despertarla, pero ya era tarde. Luego fue hacia Kael, que seguía paralizado por el miedo. Lo abrazó, una montaña de poder y dolor, protegiendo al último vestigio de su mundo. Pero la tragedia aún no había terminado. Los otros 2 leopardos del clan, los que habían creado la distracción, ahora regresaban, atraídos por el rugido de Coco. Vieron a su líder y a su hermano muertos. Vieron a Coco, herido y emocionalmente destrozado, consolando a su hijo. Y en su estupidez, vieron una oportunidad. Pensaron que el rey estaba debilitado, vulnerable. Atacaron juntos. Coco, con Kael todavía aferrado a su espalda, se vio obligado a luchar de nuevo. Era una batalla imposible, defenderse y proteger al mismo tiempo. Luchó como una deidad, pero los leopardos eran rápidos y coordinados. Uno lo distraía mientras el otro atacaba. Una garra afortunada rasgó profundamente el costado de Coco. Tropezó, el dolor y la pérdida de sangre comenzando a pasar factura.
En un acto desesperado para proteger a su hijo, Coco arrojó a Kyle hacia la seguridad de una cueva cercana en la base del gran árbol. «¡Quédate ahí!», rugió. Ahora, libre para luchar sin trabas, se giró para desatar su furia final. Pero en ese momento, su herida lo traicionó. Su pierna cedió, y los dos leopardos vieron su oportunidad. Se abalanzaron sobre él, una furia de garras y dientes. Desde la oscuridad de la cueva, Kyle observó la escena más horrible de todas. Vio a su padre, su montaña, su dios, caer. Vio a los leopardos, los asesinos de su madre, abrumar al rey más grande que la selva había conocido. Vio la luz abandonar los ojos de su padre. Y luego, los leopardos se giraron y lo miraron a él, al último superviviente. Uno de ellos comenzó a caminar hacia la cueva con la intención de terminar el trabajo, pero el otro, más viejo y quizás con un destello de hastío por la matanza, lo detuvo. «¡Déjalo!», gruñó. «Es solo un cachorro, morirá solo, hemos ganado». Y con una última mirada de desprecio, el clan de leopardos, ahora reducido a 2, se desvaneció en la selva, dejando a Kyle solo en la oscuridad, rodeado por los cuerpos de todo lo que había amado. El silencio que cayó sobre el claro no era de paz, sino el silencio de una tumba. Un reino había caído, una familia había sido exterminada. Pero en el corazón de un huérfano aterrorizado, una pequeña brasa de la furia de su padre se negaba a extinguirse. Una brasa que, con el tiempo, se convertiría en un infierno consumidor. Kyle permaneció en la oscuridad de la cueva durante lo que pareció una eternidad, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. El mundo exterior, antes un paraíso de juegos y aprendizaje, se había convertido en un cementerio silencioso. El olor a sangre y a muerte flotaba en el aire denso y húmedo. Finalmente, impulsado por una necesidad primordial, salió. La visión de sus padres, inmóviles y rotos, bajo la luz pálida de la luna, grabó una imagen en su mente que lo perseguiría por el resto de sus días. Era solo un cachorro, despojado de todo en un solo atardecer sangriento. La selva, que antes era su hogar, ahora era un enemigo vasto e indiferente. La supervivencia, no el duelo, se convirtió en su única prioridad. Los primeros años fueron un infierno. Kyle era un exiliado, un fantasma en los márgenes de la selva que una vez habría sido suya. Aprendió a sobrevivir a base de pura necesidad. Comía insectos, raíces amargas y los restos que otros depredadores dejaban atrás. Se volvió experto en el silencio y la invisibilidad. A diferencia de otros gorilas jóvenes que crecen rodeados de la seguridad y el juego de su tropa, Kyle creció en la soledad y la paranoia. Cada sombra era una amenaza potencial, cada sonido un posible ataque. No aprendió a jugar, aprendió a observar. No aprendió las reglas sociales, aprendió las brutales leyes de la supervivencia individual. Pero mientras su cuerpo luchaba por cada caloría, su mente estaba obsesionada por un único recuerdo: la imagen de los 2 leopardos alejándose, sus siluetas recortadas contra la luz moribunda. Recordaba sus manchas, el brillo de sus ojos, el gruñido de triunfo de uno de ellos. Ese recuerdo no se desvaneció, se convirtió en el combustible que lo mantenía vivo. El dolor de su pérdida, demasiado grande para ser procesado como pena, se metamorfoseó lentamente en algo más duro, más frío, un odio puro y cristalino. A medida que crecía, su cuerpo comenzó a cambiar. La genética de su padre, el gran Coco, no podía ser negada. Kyle creció a un ritmo asombroso, su cuerpo llenándose de músculos densos y poderosos. Pero no desarrolló la imponente masa de un gorila criado en la abundancia. Su físico era más magro, más fibroso, como el de un luchador callejero endurecido, y un día notó los primeros pelos plateados brotando en su espalda. La marca de la espalda plateada, el manto del rey, le estaba llegando.
Pero él no sería un rey como su padre. Su padre había gobernado con sabiduría para proteger. Kael gobernaría su propio destino con una furia silenciosa para vengar. Su entrenamiento no fue convencional. No practicaba demostraciones de fuerza golpeando su pecho. Practicaba la caza. Observaba a los leopardos, a sus enemigos mortales. Aprendió sus tácticas, su forma de moverse, sus debilidades. Descubrió que, aunque eran increíblemente ágiles y sigilosos, su arrogancia a menudo los llevaba a subestimar a sus presas. Y lo más importante, aprendió a usar el terreno. La selva no era solo su hogar, se convirtió en su arma. Conocía cada liana, cada cueva, cada acantilado. Podía moverse por el dosel de los árboles con una velocidad y un silencio que ningún leopardo esperaría de un gorila de su tamaño. Los años pasaron. Kael ya no era un cachorro. Era una espalda plateada en la plenitud de su poder, una criatura forjada en la soledad y el odio. La imagen de sus padres nunca lo abandonó, pero ahora no le causaba dolor, sino concentración. Era la piedra de afilar sobre la que afilaba su propósito cada día. Sabía que el clan de los leopardos, ahora reducido a 2, seguía dominando la región. Y sabía que había llegado el momento. La deuda de sangre iba a ser cobrada. Su plan no era un ataque frontal. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Su venganza sería una obra de teatro en 2 actos, una tortura psicológica seguida de una aniquilación física. Comenzó por acechar a sus presas. Los 2 leopardos, ahora más viejos y confiados, no notaron al principio al gorila solitario que los observaba desde la distancia. El primer acto de su venganza fue sutil. Kael comenzó a robarles las presas. Usando su fuerza superior, esperaba a que hicieran una caza y luego, con una demostración de furia controlada, emergía de la nada y les arrebataba la comida. Los dejaba hambrientos, frustrados. Luego, comenzó a invadir su territorio de noche, no para atacar, sino para dejar marcas de su presencia, ramas rotas, rocas movidas y el inconfundible olor de una espalda plateada furioso. Los leopardos se volvieron nerviosos. Su sueño interrumpido, su confianza erosionada, sentían que estaban siendo cazados. El clímax de su guerra psicológica llegó una noche de luna llena. Kael encontró el lugar exacto donde su padre había caído. Recreó la escena. Usó los huesos de un antílope para simular los cuerpos y luego se sentó a esperar. Cuando los leopardos pasaron por allí en su patrulla, vieron la macabra reconstrucción. Y entonces, desde las sombras, escucharon un sonido que heló su sangre. Un tamborileo bajo y rítmico, el sonido de una espalda plateada golpeando su pecho. Pero no era el sonido de un desafío territorial, era un sonido fúnebre, una promesa de muerte. Los leopardos huyeron por primera vez, sintiendo un terror genuino. Kael supo que sus mentes estaban rotas. Ahora era el momento de romper sus cuerpos. Sabía que los 2 hermanos, aunque cazaban juntos, a veces se separaban para cubrir más terreno, y eligió a su primer objetivo, el más joven, el que había dudado, el que había sugerido dejarlo con vida. Kael sentía por él un desprecio especial. Lo consideraba débil. Atrajo al leopardo a una zona de densas lianas cerca de un acantilado. Kael se escondió en el dosel de los árboles, un lugar donde un gorila no debería estar. Cuando el leopardo pasó por debajo, Kael se dejó caer. No hubo rugidos, no hubo advertencias. Solo una masa de 200 kilos de músculo y furia cayendo desde el cielo. El impacto fue devastador. El leopardo quedó aturdido, su espalda rota. Kael se paró sobre él, lo miró directamente a los ojos y luego, con una eficiencia fría y brutal, terminó el trabajo. El segundo hermano, el más viejo, encontró el cuerpo al amanecer. El pánico se apoderó de él. Sabía quién era el responsable y sabía que él era el siguiente. Intentó huir, abandonar el territorio, pero Kael estaba en todas partes.
Aparecía y desaparecía como un fantasma, siempre fuera de su alcance, conduciéndolo, guiándolo sin que se diera cuenta. Lo estaba llevando a un lugar específico, al mismo claro soleado donde todo había comenzado. Finalmente, acorralado y exhausto, el último leopardo se encontró en el lugar de la masacre original, y allí, esperándolo, estaba Kael. No estaba escondido, estaba de pie en el centro del claro, erguido, con la espalda plateada brillando. No era el cachorro aterrorizado que había dejado atrás, era la reencarnación de la furia de su padre. El leopardo, sin otra opción, atacó. Se lanzó con todo lo que le quedaba, garras y dientes listos para una última y desesperada batalla. Kael no se movió, esperó. Y en el último segundo, cuando el leopardo estaba en el aire, Kael lo atrapó. No con un golpe, lo atrapó con sus manos, una mano en la mandíbula, la otra en la garganta. La fuerza del gorila era absoluta. El leopardo se retorció, luchó, pero era inútil, como una mosca atrapada en una prensa de acero. Kael lo sostuvo así, mirándolo a los ojos, dejando que el terror lo consumiera por completo. Y en ese silencio final, mientras la vida se desvanecía de los ojos del último asesino de su familia, Kael finalmente golpeó su pecho. No fue el tamborileo débil de un cachorro, fue un estruendo atronador, una explosión de poder y de dolor liberado, un rugido de victoria, de justicia y de una soledad infinita. Era el rugido de un rey reclamando un reino de cenizas. Se quedó de pie en el claro silencioso. El exterminio completo. La venganza que lo había consumido durante toda su vida, finalmente se había cumplido. Pero la victoria no trajo la paz que esperaba, solo un vacío inmenso. Había vengado a sus padres, pero seguía estando solo. Miró a su alrededor, al reino que ahora era suyo por derecho de conquista. Era un rey sin reina, sin familia, sin tropa. Un rey de un legado de furia. La venganza de Kael fue un acto de justicia brutal, un exterminio total de aquellos que destruyeron su mundo. Pero ahora que su único propósito se ha cumplido, ¿qué creen que le depara el futuro? ¿Podrá un rey forjado únicamente en el odio y la soledad aprender a construir un nuevo reino, o está condenado a vagar como un fantasma para siempre? Dejen su teoría en los comentarios. Si esta historia de una venganza que tardó toda una vida en cumplirse te ha impactado, demuestra tu respeto por el heredero solitario con un like poderoso. Comparte esta saga de un reino perdido y recuperado con sangre y fuego. En Furia Animal sabemos que no hay nada más peligroso que un superviviente con una memoria perfecta.